Buenas, buenas. Hoy vamos a aprender sobre la contabilidad como sistema de información. Vamos a ver que la contabilidad es una parte del sistema de información de una empresa, ¿sí? Cualquier tipo de organización, para poder alcanzar sus metas y objetivos, debe ser administrada eficientemente. Para ello necesita información sobre todos los recursos materiales que posee y los resultados de las operaciones que realiza esta organización, ¿sí? También necesita información del contexto porque quienes están relacionados con la organización solicitan información de cómo va la organización, de cómo se va desenvolviendo. Por ejemplo, los bancos a la hora de darnos un crédito nos piden este tipo de información. Entonces vamos a ver que del sistema contable surge la información que solicitan usuarios internos y usuarios externos. Cuanto más grande sea la organización y cuanto más operaciones realicen, aumentará también la necesidad de tener un sector dentro de la empresa o dentro de la organización que se ocupe de llevar adelante la función contable. La contabilidad determina que vamos a tener el siguiente proceso. Entradas, vamos a tener un procesamiento de datos y luego salida de información. Entonces, ¿qué van a hacer la entrada? Van a ser todos los datos de las operaciones que realizó la empresa y normalmente estos se dan en documentos comerciales. Brevemente les voy a explicar que los documentos comerciales son constancias escritas de las operaciones comerciales que realizó la empresa. Por ejemplo, operaciones de compra, de venta, de pagos, ¿sí? De cobros. Entonces eso va a darse a partir de las facturas de venta, facturas de compra, los recibos de alquiler, las boletas de depósito, ¿sí? Todos los documentos comerciales que dejan constancia de una operación que se realizó. Una vez que ingresaron estos, ¿qué se genera? Un procesamiento de datos que lo realiza el sector de contaduría. En este procesamiento de datos, ¿sí? Va a comprender tareas como ordenar, reconocer, clasificar, identificar y registrar todos los datos. Entonces, en el procesamiento de datos se va a dar un reconocimiento de las operaciones que representa cada uno de los documentos obtenidos en la entrada. Se va a clasificar la documentación según el tipo de operación. Se va a identificar qué cuentas intervienen en el registro de las operaciones. Se va a registrar en los libros contables que son definidos previamente por la organización y por las leyes específicas. Se va a hacer una comprobación del cumplimiento de la partida doble, que vamos a ver más adelante qué es, y luego se va a almacenar la información en fichas o en recursos que permitan tener estos datos actualizados. Una vez que se realizó el procesamiento de datos por el sector de contaduría, en las salidas, ¿sí? Lo que se va a hacer es una emisión de informes que va a estar destinado tanto para usuarios internos de la organización como también para usuarios externos. Entonces vamos a ver que la contabilidad tiene tres funciones básicas. La primera, ordenar los datos de las operaciones que se realizaron en la empresa o en la organización, compras, ventas, pagos, etcétera. Luego se va a analizar y se va a interpretar esa información. Sí, y por último, se van a preparar informes tanto para uso interno como para uso externo. Los informes para uso interno, ¿sí? Brindarán a los administradores una información histórica, es decir, una información sobre operaciones que se hayan registrado anteriormente, pero también información sobre un futuro a base de presupuestos, ¿sí? O de proyecciones. Y también se va a generar informes para usuarios externos. Generalmente son informes contables, que en realidad se denominan estados contables. Entonces vamos a ver que la contabilidad es una disciplina que está ligada al sistema de información de la empresa y que se ocupa de procesar los datos sobre el patrimonio y la evolución, ¿sí? Si tuvo ganancias o pérdida, para poder generar información adecuada para tomar decisiones. Un sistema contable tiene componentes básicos, tiene cuatro componentes básicos. El primer componente son las normas legales y profesionales vigentes. El segundo son los recursos, que son los elementos que se utilizan para captar y procesar los datos,
¿sí? Generalmente son los documentos comerciales, los libros contables, las nuevas tecnologías y la información que proviene del contexto, ¿sí? El tercer componente es el método, ¿sí? La contabilidad utiliza el método llamado partida doble. Y por último, el último componente son los medios, que ¿qué son? Son los instrumentos que se eligen para poder registrar las operaciones. Bueno, espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo. Chau, chau.